Hoy te cuento sobre la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. En 1823 las potencias europeas que formaban la Santa Alianza decidieron acabar con el régimen liberal español y reponer en su plena soberanía al rey Fernando VII. Para lograrlo ordenaron una invasión que fue prácticamente un paseo militar. Pero pará, quédate que te cuento sobre los 100.000 hijos de San Luis. Mi nombre es Gastón y esto es Punto de Historia. El 28 de enero de 1823 el Parlamento francés esperaba expectante la comparecencia de Luis XVIII ante la Cámara. Una enorme concurrencia abarrotaba la sala cuando el rey Borbón, con su porte majestuoso, subió a la tribuna para dirigir a los presentes las palabras que muchos estaban esperando. 100.000 franceses estaban dispuestos a marchar invocando el nombre de San Luis para conservar en el trono de España a un Borbón, para preservar ese hermoso reino de su ruina y reconciliarlo con Europa. Las palabras del monarca no eran pura retórica. Un ejército de unos 95.000 hombres, según algunas fuentes acreditadas, se estaba concentrando al norte de los Pirineos para invadir España. Los 100.000 hijos de San Luis, como se los llamó, tenían como misión reponer su plena soberanía a Fernando VII y acabar con el régimen liberal instaurado en España tras la Revolución de 1820, con la que se dio inicio al llamado Trienio Liberal. Para las potencias absolutistas que dominaban Europa, la llamada Santa Alianza era urgente para apagar el foco de rebelión en España, que amenazaba con extenderse al resto del continente. En París, sin embargo, subsistían las dudas sobre una posible intervención en España. La mala experiencia de la invasión napoleónica de 1808 todavía pesaba y muchos temían una guerra de similares características. Los políticos liberales españoles alimentaban esta idea, lanzando proclamas de elevado tono patriótico y llegando incluso a predecir que todo soldado extranjero que pusiera el pie en España no regresaría vivo. Pero estas amenazas no hicieron más que espolear el orgullo de los franceses, cuyo gobierno acabó considerando este proyecto como una magnífica ocasión ¿para qué? Para mostrar su compromiso con los ideales absolutistas de la Santa Alianza y recuperar su prestigio internacional. Y llegaste hasta acá, dale, suscríbete al canal, mira, es totalmente gratuito y así me ayudas un montón a poder seguir creando contenido para el canal. Solamente un clic ahí, en el botoncito de suscripción. El ejército francés, una vez decidida la intervención, preparó minuciosamente la campaña para no repetir los errores del pasado. Contó esta vez con fuertes apoyos autóctonos y con una excelente logística. Mira, las tropas fueron puntualmente aprovisionadas y se pagó al contado a los proveedores españoles. Además de esto, se tomaron medidas para causar el menor trastorno a la población civil. La imagen de este soldado francés elegantemente uniformado y de correcto comportamiento acabaría dando pie al dicho popular: eres más bonito que un San Luis. Luis XVIII encargó la operación militar a su sobrino Luis Alfonso de Artois, duque de Angulema. En la noche del 7 de abril de 1823, Angulema cruzó con sus fuerzas a Bidasoa, iniciando la invasión de España. Las tropas realistas españolas, los llamados ejércitos de la fe que desde 1822 se habían sublevado contra el gobierno liberal, iban en vanguardia de las francesas, con lo que el número de efectivos se acercó a 120.000 hombres. Frente a ellos, el gobierno constitucional contó con 130.000 combatientes, en su mayoría tropas de reciente recluta y mínima instrucción, y que ni compartían ni entendían los ideales por los que luchaban. Solo algunas unidades veteranas del ejército y sobre todo la milicia nacional, formada por la ciudadanía armada y especialmente ligada al Partido Liberal, fueron capaces de oponer cierta resistencia al invasor. Los franceses llegaron con celeridad a la línea del Ebreo, lo que obligó al gobierno a trasladarse con Fernando VII y su familia a Sevilla. El 23 de abril se abrían las cortes en la capital hispalense con un discurso totalmente irreal, mientras su presidente, Flores Calderón, se congratulaba de que los pueblos todos acorren y se apresuran a felicitarnos. Las tropas enemigas eran recibidas como libertadoras en la mayoría de las poblaciones.
El duque de Angulema hizo su entrada triunfal en Madrid el 24 de mayo, siendo acogido por la población al grito de «Viva el ejército francés» y «Viva el rey absoluto». En la capital instituyó una regencia en la que entraron destacados absolutistas y que anuló la obra legislativa del gobierno liberal. Pero pronto la esperanza de ver España en una visión moderada de monarquía absoluta como en Francia se empezó a esfumar al permitirse que el sector más intransigente tomara las riendas del gobierno. Las pasiones triunfaron sobre la moderación y las tropas realistas vengaron los excesos revolucionarios previos cometidos innumerables atropellos sobre los partidarios del gobierno liberal. La ocupación de Madrid por el ejército francés aconsejó a las Cortes un nuevo traslado, pero esta vez a Cádiz. La situación de los constitucionalistas, de por sí poco propicia, se complicó todavía más cuando Fernando VII se negó a abandonar Sevilla y los diputados decidieron suspenderlo como rey, con el pretexto de que padecía un delirio momentáneo, conduciéndolo a la fuerza a Cádiz. El monarca, repuesto en sus funciones, nada más que llegar a la ciudad, las Cortes reanudaron allí las sesiones, esforzándose en mantener una apariencia de normalidad, a pesar de las circunstancias y la ausencia de muchos de sus diputados. La resistencia liberal se derrumbaba a pasos agigantados, únicamente plantaban cara a los invasores los partidarios liberales, una de ellas lideradas por el legendario empecinado y sobre todo el general Espòs y Mina con el ejército de Cataluña. Mina, otro héroe de la guerra de la independencia, luchó contra los franceses con tenacidad y de forma inteligente, combinando la defensa de plazas fuertes con la actuación ofensiva de columnas móviles a través de un territorio de difícil orografía. Todos los testimonios coinciden en afirmar que en Cataluña fue donde se refugió el honor militar de la nación y de hecho así fue en gran medida, ya que ciudades como Lérida, Barcelona o Tarragona no claudicarían hasta un mes después de la caída del gobierno constitucional. Bloqueada Cádiz por el ejército francés que dominaba el mar y tenía la retaguardia asegurada, las esperanzas de socorrer la plaza eran casi nulas y la capitulación del gobierno liberal solo era cuestión de tiempo. Aún así, la milicia nacional se mostraba dispuesta a luchar hasta el fin. Pero la toma de la isla de Trocadero y el bombardeo de la ciudad por la flota francesa acabaron haciendo mella en los defensores, que se apresuraron a parlamentar. Angulema les advirtió que solo hablaría con el rey, y los diputados acordaron devolver a este su autoridad absoluta y permitirle abandonar Cádiz, a cambio de una declaración escrita en la que el rey prometía un olvido general, completo y absoluto de todo lo pasado. Así, el 1 de octubre de 1823, poco menos de 6 meses después del inicio de la intervención militar, el duque de Angulema se arrodillaba para recibir a su primo Fernando VII en su cuartel general del puerto de Santa María. La operación había sido todo un éxito, pero los más avisados intuían que se inauguraba un periodo sombrío para España. Un día después de su liberación, el monarca español faltaba a su palabra y desencadenaba una dura represión contra los liberales, dando inicio a la llamada década ominosa de 1823 a 1833. El duque de Angulema, por su parte, fue aclamado como un héroe a su vuelta a París. Chateaubriand dijo de él: recorrer de un paso las Españas, tener éxito donde Bonaparte había fracasado, hacer en 6 meses lo que aquel no pudo hacer en 7 años, es un verdadero prodigio. Y si llegaste hasta acá, déjame decirte que muchas gracias por mirar nuestro video y déjame pedirte que te suscribas a nuestro canal. Mira, es totalmente gratuito, solamente tenés que hacer un clic ahí en el botoncito de suscripción y si querés podés activar la campanita y te va a avisar cada vez que nosotros subamos un nuevo video al canal. Y desde ya, muchísimas gracias.